entre expertos y ciudadanía en el marco de la campaña de sensibilización sobre gobierno abierto en el marco del Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura. Hoy queríamos contar con la presencia de dos personas que representan a una entidad del tercer sector, una organización no gubernamental, APITEX, la Asociación para la Promoción y el Impulso de la Transparencia en Extremadura, que, bueno, pues trata de trabajar en el ámbito de la ley de transparencia, el acceso a la información y el buen gobierno. Para ello contamos con su presidente, Antonio Campos, y con su secretario, Manuel Acevedo. Buenas tardes, Antonio y Manuel. Buenas tardes, Luciano. Hola. Por situar un poco a las personas que nos están escuchando, Antonio Campos es consultor, es auditor, analista, formador con más de 8 años de experiencia, y en su última etapa o experiencia profesional ha desarrollado el modelo de autoevaluación del RSE del Gobierno de Extremadura. Y Manuel Acevedo es licenciado en Ciencias Químicas y tiene experiencia en centros de investigación en Alemania, en la propia Universidad de Extremadura, en Repsol, en Trasater, y actualmente realiza tareas de consultoría en RSE y calidad, responsabilidad social empresarial, que es exactamente el significado de esa sigla RSE para que todas las personas se sitúen. Buenas tardes otra vez a los. Buenas tardes. La primera pregunta es obvio. Desde el punto de vista de una organización no gubernamental, ¿qué entiende? Por supuesto, desde el punto de vista de APITEX, ¿qué se entiende por gobierno abierto? El gobierno abierto podría verse como un cambio de modelo de gestión en lo que se refiere a una administración pública. Consiste en abrir la actividad de la administración a la ciudadanía. Y esto, obviamente, como ya supongo que habréis hablado anteriormente, pues, tiene, digamos, 3 apartados: transparencia, participación y colaboración. En primer lugar, la transparencia, por supuesto, es clave, ¿vale? Es el elemento, digamos, de monitorización para que la ciudadanía pues, pueda ver qué se está haciendo. Por otro lado, también tiene que haber, como digo, herramientas de participación y de colaboración, ¿no? A través de redes sociales o de alguna manera. Supongo que también ya lo habréis visto por ahí. Un elemento importante es que, bueno, ya que tenemos estos canales de comunicación bidireccionales, tiene que la administración, en este caso, preguntar, pero a su vez tiene que escuchar, y tiene que escuchar de una manera activa, ¿vale? No significa, bueno, he hecho algún tipo de pregunta, a ver qué les parece que hagamos con esta plaza. Hay que coger esa información y utilizarla para mejorar el servicio público. Me salen elementos comunes, evidentemente, en todas las intervenciones que hemos tenido durante estos días, que son escucha activa, bidireccionalidad, cambio de modelo. En ese contexto, APITEX, ¿cómo contribuye a desarrollar y mejorar el concepto de gobierno abierto? En definitiva, APITEX, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es vuestra función en ese sentido? Bueno, APITEX nace como un grupo de reflexión. Somos una asociación joven. También somos una organización que nace sin ánimo de tener unas pretensiones de crecer, sino nacemos en un momento en el que no existió una ley de transparencia, no existió una ley de gobierno abierto y se había muchas expectativas en materia de transparencia que quedaban muchas veces muy aisladas unas de otras, ¿no? Entonces APITEX nace para aglutinar esas expectativas y de alguna forma crear una demanda colectiva más bien enfocada desde el punto de vista empresarial para reivindicar transparencia en determinados ámbitos, ¿vale? Por ejemplo, es muy importante el ámbito de las contrataciones públicas, muy importante que las empresas que están realizando servicios públicos sean transparentes también con informaciones de los servicios que gestionan. Hablamos, por ejemplo, de la calidad de las aguas, hablamos de datos que de alguna forma otra empresa o un periodista puede utilizar para crear valor añadido. Y por eso nace APITEX, como punto de encuentro de profesionales que buscamos eso. Entonces hemos realizado jornadas, hemos participado en
en cursos, en seminarios, y ahora lo que trabajamos más, y desde un punto de vista más interno, son en modelos de visualización de datos, ¿no? Vemos que hay mucha información muchas veces, quizás demasiado, y lo que nos hace falta es un poco armonizar herramientas para que esa información se pueda analizar. Uh-huh. En esa función que tenéis de armonizar, de tratar de explicar, porque en cierta forma tenéis una vertiente, digamos, entre comillas, didáctica, ¿no? Para mostrarle a la ciudadanía o a instituciones, empresas, en qué consiste el gobierno abierto y las posibilidades que se abren. Sí que me gustaría que explicarais en 3 o 4 palabras, en 3 o 4 conceptos, qué utilidad tiene, por tanto, el gobierno abierto. ¿Es una utilidad solo gobierno ciudadano de a pie, entiendo, o gobierno, empresas, gobiernos, instituciones, entidades públicas, privadas? ¿Qué 3 o 4 utilidades prácticas destacaríais vosotros en este sentido con respecto al gobierno abierto? Bueno, la utilidad principal que yo destacaría es la implicación social. O sea, con unas políticas públicas, con unos organismos. De hecho, en muchos datos de los últimos estudios del CIF, por ejemplo, se ve que hay una desafección importante de la ciudadanía frente a las instituciones. O sea, hay una falta de confianza, ¿no? Una falta de implicación. Y ahí creo que la transparencia es un elemento clave. Entonces, creo que tanto de forma reivindicativa hay que pedir esa implicación social, como de forma creativa. O sea, tenemos que, de alguna forma, lograr que un gobierno, una administración, tenga entre sus objetivos mirar a la ciudadanía y decirle, oiga, esto es lo que he hecho, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Qué crees que podríamos hacer? Y armonizar eso de una forma fácil, no con la ley exclusivamente, sino con, como decía antes Manuel, con una parte de escucha activa y de bidireccionalidad, ¿no? Por parte de los gobiernos. Y es algo complejo, porque en primer lugar hay que crear la demanda. O sea, el sistema lleva una inercia, que obviamente es la que es, y una ley no cambia las cosas de un día para otro. Uh-huh. Luego... Sí, Manuel. No, sí, una utilidad que añadiría yo es, digamos, la lucha contra la corrupción. Esto no es una panacea, no va a resolver, no va a conseguir que no haya ningún caso de corrupción. Pero desde luego, bueno, dicho así un poco sencillo, si abrir las puertas, ventanas y enciende las luces, pues es un poco más complicado que alguien se lleve lo suyo. De hecho, hay informes de Transparencia Internacional que vienen a decir que cuanto mayores son los índices de transparencia, menores son los índices de corrupción. En definitiva, son pequeños pasos en un proceso. Se ha dicho en varias ocasiones y por varios de los expertos que han estado acompañándonos con nosotros en estos encuentros, el gobierno abierto no es una estación de destino, sino que es un proceso, es un camino que debe ir desarrollándose entre todos. Creo que ha sido Antonio el que ha comentado antes que API3 cumple una función de, si no me equivoco, de intermediación, ¿no? Entiendo que gobierno abierto y ciudadanía puede ser también una oportunidad de negocio, entendiendo en el buen sentido ese término. O simplemente es una información que tiene que estar pública, una transparencia en la forma de gobernar, un cambio de modelo, o va más allá. Yo entiendo que debe ir más allá. O sea, entiendo que la gente no se pone a ver información porque sí. O sea, si no creamos un sector, si no creamos una demanda, si no creamos una utilidad con la información, nos cansaremos. O sea, tenemos datos de que ahora mismo, según la Unión Europea, al día, por minuto se producen 1.700 nuevos billones de bits de información. ¿Vale? Son como 360.000 DVDs que tuviéramos aspirados por minuto. ¿De acuerdo? Solo en un minuto producimos ahora mismo tanta información que una persona del siglo XVI, en toda su vida. Con lo cual, tener la información no es la clave. La información es, de alguna forma, el objetivo es darle utilidad para algo. Y ahí hay empresas infomediarias que trabajan con este tipo de información. Hay que poner en valor también el periodismo de análisis, ¿de acuerdo? Que un poco también ha quedado, hemos visto aquí que han sufrido los periódicos también por la llegada de Internet, pero yo creo que es un proceso de transformación. O sea, en la medida que un periodista tuviera información
o acceso a información de determinados tipos de sectores o de actividades, podía analizarla y crear otra vez un sector nuevo, crear opinión o crear valor, ¿no? Entonces, en ese aspecto es un elemento clave. Es un negocio, pero no un negocio desde el punto de vista malo, sino es un negocio desde el punto de vista de oportunidad. O sea, es un nuevo nicho de generación de empleo y sobre todo de análisis de informaciones, claro. O sea, tener en cuenta que estos millones de bytes o esta cantidad de información estamos perdiendo el análisis. O sea, estamos perdiendo cosas que podemos hacer por no analizarlas. Y para analizarla tienes que tener estructurada, y para tener estructurada te la tienen que dar con unos estándares. O sea, todo, y para eso lo tienes que exigir también. Con lo cual, hay una cadena ahí, o una rueda que no sabemos si está moviéndose lento o si está parada todavía, ¿no? Pero lo que está claro es que yo confío en que en los próximos años miraremos por ejemplo, ejemplos como tenemos en Reino Unido, en Estados Unidos, y podremos compararnos con muchos de la filosofía que ya está dentro de la sociedad, ¿no? Que aquí un poco lo que nos falta todavía, crear esa ciudadanía exigente. Por eso en la pregunta introducía ese matiz de oportunidad de negocio en el buen sentido, entendiéndolo como oportunidades incluso a nivel local para pequeñas empresas que pueden ofrecer determinados servicios en ese sentido en la información. Sí que me quedo con un elemento que tú has puesto encima de la mesa, que es el tema de la utilidad de la información. Es cierto que estamos en unos niveles de lo que suelen hablar los expertos de infoxicación, es decir, hay tal cantidad, tal volumen de información que el ciudadano no puede procesarla, con lo cual no tiene una utilidad en el sentido más estricto de la palabra. Estamos inmersos en la era de Internet y todo el mundo, o casi todo el mundo, no puede sustraerse a ella. Y el gobierno abierto e Internet, las tecnologías de la información y la comunicación son dos elementos que tienen que ir de la mano porque si no, no se llegaría a ningún sitio. En este sentido, y por lo que nos interesa a nosotros y a todos los usuarios, por ejemplo, del PAF, del Plan de Alfabetización Tecnológica, el nivel de alfabetización, de competencias digitales que tiene que tener el ciudadano tiene que ser lo suficientemente maduro como para sacar partido del gobierno abierto. ¿Cómo creéis vosotros que deben intervenir, por un lado, la administración pública y por otro, entidades como la vuestra, una organización no gubernamental, para que el ciudadano tenga esa competencia digital que le permita acceder al gobierno abierto? Hombre, es una cosa obvia, ¿no? La alfabetización digital es clave. Sin saber manejar una cuenta en redes sociales o el mismo acceso a Internet, cómo manejar un navegador, se convierte uno un poco en un ciudadano de segunda. No se va a poder ejecutar de manera efectiva ese gobierno abierto. Eso yo creo que está... Vamos. Sí, además de lo que dice Manuel, yo creo que después hay una cuestión de fondo, que es la capacidad de ser exigente con nuestro gobernante. Y cuando digo esto me refiero a que los cambios en las empresas o en las instituciones o en los gobiernos no se producen porque sí. O sea, la inercia va hacia un lado. Entonces, si no tenemos esa alfabetización tecnológica, como bien decía Manuel, no se puede ejercer de pleno derecho una exigencia que es la de tener más participación o la de que te escuchen. ¿Por qué no accedes a esas herramientas en igualdad de condiciones? ¿Vale? Entonces, y en ese aspecto me gustaría romper una lanza por organizaciones, por proyectos como el vuestro y por organizaciones como la nuestra. La nuestra es una organización sin ánimo de lucro donde los socios ponemos unas cuotas, no hacemos, y con eso financiamos nuestras actividades. No hacemos cosas del otro mundo, obviamente, porque somos, ya os decía, no teníamos pretensión de crecer, sino pretensión de crear un grupo de reflexión, pero también de proteger ese nivel de exigencia. Y ahí me gustaría ser crítico, por ejemplo, con la página web del gobierno de transparencia, por ejemplo. Nosotros hemos hecho muchas peticiones, ¿vale? Y como resultado, lo único que tenemos son documentos con resoluciones y historias, pero la información como tal, en formato reutilizable, a día de hoy no la hemos tenido. Y hombre, pues un ministerio, cuando pone en marcha un programa de esto, debería tomárselo más en serio, ¿vale? Entonces, ahí me gustaría, ya digo, romper una lanza por organizaciones como la nuestra y por programas como los vuestros que crean, que contribuyan a crear esa exigencia, ¿no? A ejercer ese derecho de acceso a la información de forma más plena, ¿no? Porque eso solo es posible con una ciudadanía que tenga
capacidad crítica y capacidad como para plantearse todo lo que el gobierno abierto le ofrece. Hasta ahora hemos hablado de la parte más positiva de gobierno abierto, ¿no? De la implicación que pueden tener y del acceso al que permite a organizaciones, entidades como la vuestra. Pero a vuestro modo de ver, ¿qué es la parte que falta o que falla en el ámbito del gobierno abierto para que pueda continuar con con el nivel de desarrollo que tiene ahora? Que no sé si es mucho o es poco, vosotros podéis darnos vuestro punto de vista. ¿Qué elementos son los que fallan? ¿Qué falta para que esto empiece a moverse de una forma un poco más eficaz? Yo creo que falta formación, o sea, como un elemento clave. Tenemos la ley, o sea, que es un avance importante, pero nos falta que, por ejemplo, dentro de la propia administración haya gente que sepa trabajar con esta filosofía. Y ahí hay un déficit muy grande de formación, no de voluntad, que sí hay de voluntad, que la voluntad observamos que es importante, pero no se puede llegar a este tipo de conceptos, a esta terminología que puede ser quizás asequible a un nivel muy básico, pero cuando hablamos ya de facilitar información, hablamos de estándares de gobierno abierto, de normalización de información, ya necesitamos, para que la rueda funcione, basarlo en uno de los pilares que sea la formación. Sí, la formación hay que formar también en todas estas nuevas herramientas que están apareciendo, ¿no? Tanto en las administraciones públicas como luego que la ciudadanía sepa un poco también manejarse una vez que accede a un portal de datos o algo así. Y luego también cambiar o sea, ya cuando te metes a manejar estas herramientas, que la administración, los propios encargados de empezar a publicar información y tal, vayan viendo, vayan cambiando el chip, ¿no? En el caso de un ayuntamiento, el alcalde de turno, que vaya cambiando en su cabeza, digamos, este modelo del que estamos hablando, ¿no? Para que esto realmente sea efectivo. Si no, la persona que está al frente de la administración no se lo toma en serio, entonces no hacemos nada. Esto entonces no es un modelo de escalabilidad, es decir, me explico. Cuando entendemos por concepto de gobierno abierto, no es el gobierno de la nación, no es un ministerio, que también, sino que ¿cuáles son las otras capas a partir de las cuales se supone que va a ser más fácil que la ciudadanía se haga cargo de que su papel es muy activo dentro del gobierno abierto? Tú has mencionado al ayuntamiento, pero pueden ser las diputaciones o son las diputaciones. ¿Cuál es vuestro punto de vista en ese sentido, señor Pito? Las capas que dices para facilitar la demanda. Sí, porque puede ser que el ciudadano se equivoque y entienda que el gobierno abierto es única y exclusivamente a nivel nacional. Porque el gobierno abierto está formado por muchas capas. La pregunta que os hago desde vuestro punto de vista como asociación es ¿quién debe tomar un poco más las riendas? Siempre se ha entendido que el ayuntamiento es el punto de partida de la política con mayúsculas, aunque desde el ámbito local, ¿no? ¿Vosotros creéis que hay una correspondencia entre el ayuntamiento como actor principal de la política y uno de los primeros peldaños a partir del cual tiene que empezar a desarrollarse y a potenciarse el concepto de gobierno abierto? Sin lugar a dudas. O sea, yo creo que un ciudadano se siente identificado con su municipio, con su región, en mayor medida, en función también de rasgos incluso históricos, ¿vale? Pero con su municipio es su principal, donde transcurre su vida, donde viven sus hijos, ¿vale? Entonces ahí es el elemento clave. Y después a nivel nacional existe, igual que a nivel internacional, existe mucha desconexión con las instituciones, lo estamos viendo, si es que decir, no lo dan, ¿no? Hay un proyecto de la Unión Europea que también intenta llevar, que está estudiando cómo llevar lo que son las políticas a nivel internacional a nivel local, cómo conectar, ¿no? Porque hay una desconexión evidente. Y en ese marco, quien está más más próximo al ciudadano es la administración local. Y sin lugar a dudas, las diputaciones provinciales que ejercen también en estos proyectos en los que el conocimiento forma una parte tan importante, pueden dar un soporte muy bueno. Porque no todos los ayuntamientos de 1.000 habitantes que hay aquí en Extremadura o menos pueden permitirse tener técnicos
que puedan ya hablar de esto. Hay que ayudarles. Y entiendo que las diputaciones son claves. Y ya para terminar, me gustaría que pudierais transmitirnos, a vuestro modo de ver, cuál es el ejemplo más cercano que vosotros habéis manejado, pues no sé, vuestras charlas divulgativas, en la manera de presentar el gobierno abierto. ¿Cuál es el ejemplo que nos puede resumir qué es el gobierno abierto, el más cercano, sea nacional, sea internacional, que conocéis más de primera mano y que siempre lo ponéis como modelo de experiencia o de proyecto de gobierno abierto? A mí me gustan bastante los modelos, digamos, que hay en el norte de España, en Navarra y el País Vasco. Me parece que están bastante logrados y creo, porque recientemente he estado viendo un poco y hay cierto nivel de participación. En general, por lo menos hasta donde yo he conocido, todavía la ciudadanía no está muy implicada, no ves que haya una afluencia masiva a los portales de datos, ni hay una enorme cantidad de peticiones o de propuestas, pero me da la sensación de que está bastante logrado, de uno que aquello funciona, que se mueve. Entonces yo creo que ahí tenemos unos ejemplos muy buenos. Como dice Manolo, a nivel nacional pocos quizás sean referentes, pero creo que a nivel, cuando yo hablaba antes de implicación social, creo que también a nivel local o a nivel autonómico hay ejemplos buenos. Ejemplos buenos porque tienen participación, porque tú puedes poner en una página web una serie de informaciones y ver que nadie la consulta. O sea, eso puedes tener muchos PDF colgados y ser un fracaso. Sin embargo, aquí, por ejemplo, hemos visto casos en Extremadura que, bueno, está el Ayuntamiento de Cáceres con el trabajo que está haciendo Adolfo, por ejemplo, con su grupo de investigación en la universidad, que ha creado una página web con estándares bastante exigentes y con bastante información y que se está usando. Está el Ayuntamiento de Badajoz, creó una aplicación también para identificar deficiencias en la ciudad, donde la ciudadanía en los primeros días, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero participaba la gente. O sea, decía, oye, aquí hay un fallo en el acerado, este árbol no sé qué, implicación social. O el Ayuntamiento de Mérida, que recientemente, y esta semana lo estamos viendo, está haciendo algo que no tiene parangón en ningún otro lugar, que es preguntarle a la ciudadanía o implicarle en la elaboración de los presupuestos municipales. Oiga, es que eso es un paso decidido, aunque no tengan en una web colgados 18.000 PDF, pero le dice a los ciudadanos, vénganse aquí ustedes, estos son mis presupuestos, vamos a ver cómo los mejoramos. Y son ejemplos cercanos. Ahora lo único que falta es que nosotros como ciudadanos nos demos cuenta de que son herramientas que están a nuestra disposición. Antonio Campos, Manuel Acevedo, presidente y secretario respectivamente de APITEX, la Asociación para la Promoción y el Impulso de la Transparencia en Extremadura. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por dar vuestro punto de vista y aclararnos aún más a los ciudadanos qué es el concepto de gobierno abierto. Muchas gracias. Gracias a vosotros y enhorabuena por la iniciativa. Un saludo.